Y también venimos hablando hace varios días de cuestiones que tienen que ver con salud mental. Y va a ser un poco nuestro tema del momento, o va a ser nuestro tema del momento ahora, Fernanda. Exactamente, por eso ya recibimos al doctor José Vera, él es psiquiatra, un poco para estar hablando acerca de este tipo de atenciones. Mucha gente que todavía tiene ese temor de asistir a una consulta o incluso de socializar, que está siguiendo alguna consulta relacionada a la psicología o a la psiquiatría incluso. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, un saludo a toda la teleaudiencia, muchas gracias por la invitación. La gente, ¿por qué tiene como un, no sé si decir vergüenza, es tabú todavía la salud mental, doctor? Hay algo, pero yo digo que eso disminuyó muchísimo, casi no existe. La gente consulta ahora, ¿por qué? Porque tiene necesidades, sufre y necesita ayuda. Yo creo que la resistencia y los problemas y la falta de atención vienen más por el lado de los servicios que se prestan, por la capacitación profesional, porque para hacer un buen servicio y para dar buena asistencia, como en cualquier otra especialidad, se necesita recursos. Ahora, por suerte, se creó una nueva ley de salud mental que intenta poner un poco en orden eso, pero por supuesto que hay gente que tiene el tabú, pero yo atiendo en el interior, por salud mental, tenemos una unidad móvil que va a diversos lugares y les puedo asegurar que está lleno de gente, multitudes, no da abasto. Entonces si va a haber tabú, no van a ir la gente. O sea, negativo en un aspecto, pero positivo que se consulta. La gente asiste, y para más, en el Ministerio de Salud se dan los medicamentos en forma gratuita. Es decir, doctor, hay gente que quiere recibir este tipo de atenciones, claro, pero no puede, no tiene el acceso justamente de parte del Ministerio de Salud. No, hay justamente lo que estoy diciendo, hay un acceso. Ahora, tiene sus dificultades, hay mucha gente para comenzar, se encima todo, entonces la atención no puede ser tan adecuada porque, como digo, es mucha gente y se necesita tiempo y presupuesto. Pero hay pocos psiquiatras. Eso. Hay pocos psiquiatras. Y no tan pocos. Para la demanda. Pero para la demanda, sí, si uno calcula cuántos psiquiatras tienen que haber por la población, que la OMS siempre tiene esa cifra, somos pocos. ¿Cuándo debería haber en el Paraguay? Bueno, esa pregunta te la debo. Doctor, pero ¿cuándo hay que consultar con un psiquiatra? ¿Cuándo uno...? Porque hay otro tipo de especialidades donde me parece que son más reconocibles los síntomas. En el caso de la psiquiatría, ¿cuáles son los signos de atención? Bueno, realmente la ansiedad y la angustia son síntomas muy reconocibles. Cualquier médico en este momento puede diagnosticar eso. Es más, a veces se exagera. Cualquier problema somático que no pueden resolver rápido, que no se pueda diagnosticar, entonces se dice es depresión o es ansiedad. No es tan así. Hay que tener en cuenta que la buena atención en salud mental es importante porque si se hace adecuadamente va a haber mucho ahorro de dinero para el Estado, porque como los pacientes con problemas de salud mental son demasiados, son muy numerosos y se manifiestan de diversas formas, con toda la sintomatología posible, hay gran cantidad de casos en donde se investiga, se hace placas, radiografía, tomografía, resonancia, análisis aquí para allá y no se encuentra nada. Si hubiera una atención en salud mental que ayuda en los hospitales generales, por ejemplo, eso se va a abaratar muchísimo. ¿Cómo se diagnostica? ¿La salud mental se diagnostica también con valores de sangre, por ejemplo? Últimamente no. Digo últimamente no porque algunas cosas en algún momento se propuso para la depresión, por ejemplo, la concentración de los metabolitos de los neurotransmisores en sangre, en orina, en encefalorraquídeo. Por supuesto que hay problemas de salud mental o en alteraciones de otro tipo que se detectan de otras especialidades, pero por ejemplo una hipoglicemia puede dar lugar a un cuadro de violencia tremenda, una confusión mental, por decir así. En este momento nosotros tenemos un problema serio que todavía no se investigó bien
pero que tiene que ver con los traumatismos cráneoencefálicos. Resulta ser que los traumatismos cráneoencefálicos, inclusive los leves, pueden producir como una fisura de la sustancia blanca. Y eso produce cambio conductual, un cambio total de la personalidad, depresión, e inclusive se puede llegar al suicidio. Los golpes son eso. Los golpes, puede ser leve, puede ser leve. Y ahora hay un equipo que se llama resonancia magnética por tensión de difusión, que puede detectar esas fracturas de la sustancia blanca. ¿Y eso hay en nuestro país? Hay, el Instituto Codastonso tiene, es muy nuevo. Y porque, ¿qué pasa? Una persona tiene un traumatismo, se le cura, todo se recupera, se salvó, no sé qué. Físicamente bien. Bien, totalmente, y no se detecta nada, todo está bien, pero va a los controles y la persona se siente decaída. Uno de los síntomas característicos es que una persona, por ejemplo, que era un ejecutivo en una empresa y que manejaba 6 variables juntas o 10 variables ocupados, de repente no puede manejar más que una. Ya es como que se cansa y se deprime, siente que cambió, no puede hacer las cosas como antes. Y eso, por ejemplo, es típico de esa fractura. Doctor, ¿es cierto que en esta época del año los problemas son más frecuentes para la psiquiatría? Sí, así mismo es. Lo que pasa es que todos nosotros tuvimos nuestra infancia, nuestras navidades con los seres queridos, Navidad, Año Nuevo, las fiestas, vienen toda la familia, en muchos casos. En mi familia, por ejemplo, venía la familia extensa, muy extensa, diría yo. Primo, tías segunda, abuelo, bisabuelo, una cantidad de gente. Era un gentío, con banda, con orquesta y todo ahí. Y bueno, y después con el tiempo eso va desapareciendo. Ya no ves a toda la familia reunida, cada vez hay menos de repente. A mí por suerte no me pasa, pero... No, pero cambia muy el estilo de vida sí, también, sí, ¿verdad? Sí, cambia claro. el estilo de vida, no hay más Claro. caserones, no hay más qué sé yo. Claro, y entonces mucha gente extraña eso, ya no está el papá, ya no está la mamá, y sobre todo también hay muchas personas que nunca luego tuvieron el padre o la madre, por alguna razón fueron abandonados, entonces cada Navidad es como que se renueva esos recuerdos. A mí muchísimas personas me dicen, yo no quiero saber nada de la fiesta, porque me recuerdo que mi mamá no estaba, que mi papá no estaba, o que se peleaban, ese tipo de cosas. ¿Qué hacer en esta época del año para cuidar la salud mental, para evitar caer en esos momentos de esa onda? En salud mental algo muy importante es algo que llamamos el caso por caso. Cada caso es diferente. Y si una persona se siente deprimida, si se siente angustiada, otros síntomas como el insomnio, por ejemplo, la pérdida de peso, el aumento del peso también, ustedes saben que en muchos casos la ansiedad hace comer mucho. Y en casos más graves, delirios, alucinaciones. ¿Alcoholismo? Se tiene que consultar también el alcoholismo y otras adicciones que están muy de moda. Ahora, doctor, ¿cómo saber, yo como persona que de repente no conoce acerca del tema en sí, cómo sé si tengo que ir con un psicólogo, tengo que ir con un psiquiatra? ¿Cuál es la recomendación para el primer paso? Yo quiero buscar ayuda. Claro, te puedes ir a cualquiera de los dos. Si el profesional es ético, te va a derivar al lugar adecuado. La diferencia entre los dos es solamente que el psiquiatra puede medicar y hacer un diagnóstico de los trastornos. Pero en cuanto a la terapia, mucha gente cree que el psicólogo es el que hace terapia y el psiquiatra medica. No, si ustedes se fijan en la historia de la psiquiatría, del psicoanálisis, de la psicología, los grandes psicoterapeutas, los creadores de las corrientes, fueron médicos, fueron psiquiatras en un porcentaje muy alto. Por ejemplo, Freud era psiquiatra, neurólogo, y otros, Lacan, psiquiatra, neurólogo. Nosotros venimos haciendo un seguimiento en los medios a través de los datos estadísticos de la policía principalmente. Sí. Nos llama la atención que hay días en que hay más suicidios que accidentes de tránsito. Sí. Sin embargo, a los accidentes de tránsito le dedicamos horas, páginas, Claro. y al suicidio poco.
¿Es el suicidio un problema en sí, la intención suicida? ¿Está vinculado a otros cuadros? Si nosotros tenemos en cuenta la media de suicidio en otros países, todavía no llegamos no llegamos ni al promedio. Creo que es 12,6, una cosa así, no recuerdo exactamente la cifra. Pero de todas maneras los suicidios en Paraguay aumentaron muchísimo, de una cifra muy baja, fue aumentando y ahora es una cifra de 10 y algo por cada 100.000 habitantes, que es una cifra ya elevada con lo que era, no llega a la media mundial, pero se ha elevado así en una proporción, no sé, creo que subió 200, 300%, no recuerdo el cálculo. Y un cuadro en sí, la intención suicida. Y hay cuadros que de por sí son peligrosos para que se cometa suicidio. Por ejemplo, la depresión es uno de los cuadros importantes, la psicosis también, pero fundamentalmente lo que se sabe es que las situaciones de crisis de la vida personal, son situaciones que quieren llevar al suicidio. Por ejemplo, una rotura de pareja, la muerte de un familiar, la enfermedad de un familiar, la enfermedad de uno mismo. Hay muchas situaciones que pueden llevar al suicidio. Ahí hay una cuestión importante que nosotros decimos: toda ideación suicida, hasta que se sana el inconveniente, hasta que se sepa cómo está la situación, tiene que ser internado. Todas las personas que tengan ideación suicida tienen que ser internados, porque es un riesgo. Doctor, y justamente sobre el tema de la internación, aquí escriben al WhatsApp que tenemos ahí, la línea habilitada, y dice una persona, que prefiero no decir su identidad, pero dice: mi señora era paciente del doctor Vera, dice. La salud mental es lo más complicado en este país. Para internación pública solamente está el neuro, que deja mucho que desear, y en el privado te cuesta entre 10 a 15 millones mensuales. Esas son las cifras que hasta ahora se manejan. Sí, bueno, quiero aclarar que el hospital se llama hospital psiquiátrico, siempre le llaman neuro, pero la neuropsiquiatría es una especialidad distinta que la psiquiatría. Pero la gente por costumbre le llama neuropsiquiátrico, pero el hospital se llama hospital psiquiátrico. Y realmente la internación es cara, pero la idea es que los pacientes se tienen que internar en hospitales generales y no en un hospital psiquiátrico. La idea con esta nueva ley de salud mental, y no es de Paraguay nomás, sino que de todo el mundo, es que los servicios de salud en general tienen que se tienen que poder internar pacientes psiquiátricos en las salas generales. Pero eso, por ejemplo, de repente a ustedes les asusta, inclusive a los profesionales. ¿Cómo vamos a internar? Bueno, ahí hay un asunto. Los profesionales tienen que estar perfectamente bien capacitados para poder mantener un paciente internado en una sala general. Yo hice un curso justamente en el Hospital Fernández de Buenos Aires, que es como urgencias acá, como emergencias médicas, como el Hospital del Trauma, en Buenos Aires, un servicio así con mucha gente, y ellos internan los pacientes psiquiátricos sin ningún problema en las salas generales, pero tienen una alta capacitación, están muy bien formados. No puedes internar y nomás estar ahí. Porque el neuro, como le decimos al psiquiátrico, eso sí estigmatiza, ¿verdad? ¿Cómo? Estigmatiza, digo. Sí, estigmatiza, claro. Lo que pasa es que los hospitales psiquiátricos son difíciles de que sean hospitales realmente. Fácilmente son manicomios. Y entonces hay suciedad, paciente que no tiene luego la ropa adecuada. Que se deja ese mote. Sí, sucios, grotesco todo, no se los cuida bien, no se hace nada, y generalmente sirven de depósito para los pacientes y para comodidad de los familiares. Doctor, hay un mensaje que queremos compartir con la
con usted, por supuesto, y con la audiencia también. Así que ahí tenemos nuestra línea de WhatsApp. Preguntan por qué siempre recetan clonazepam u otras drogas, digámosle, que a la larga te hacen peor. Es una de las consultas que está llegando a través de nuestra línea de WhatsApp. Bueno, clonazepam es una droga súper utilizada. Yo creo que soy un luchador para que no se tenga que dar a todos los pacientes que consultan en psiquiatría y en medicina en general, que las personas salgan con su receta de clonazepam. Es muy común, pero hay pacientes también que defienden el clonazepam. No sé si era una de estas divas argentinas hace poco en un programa decía, yo tomo mi clonazepam, una pastilla al día tomo hace no sé cuántos años y estoy súper bien, no tengo ningún problema. Pero no es una droga que así que haga mal. Lo que pasa es que crea problemas de memoria y rápidamente crea adicción. Uno enseguida ya le gusta a la gente. Por ejemplo, uno receta, indica clonazepam con otra sustancia, por ejemplo, un antidepresivo, y el paciente en la otra consulta ya te dice, es el que me hace bien por el clonazepam. Le encanta porque parece que produce un cierto efecto euforizante también. Y hace poco me decía una paciente que estaba así con un cuadro de angustia muy grave tras una operación por cirugía estética, no le quedó bien como quería y entonces estaba muy angustiada y días estuvo hasta que yo hablando por teléfono le interno y voy a verla en el sanatorio y ella me cuenta que le dieron el clonazepam que nunca había tomado antes y fue un alivio, una cosa así impresionante. Yo creo que el clonazepam se tiene que utilizar. Lo que pasa es que no tiene que ser una cosa de rutina. A mí me parece que la utilización del clonazepam es demasiado de rutina, entonces nadie sale sin el clonazepam. Y eso no está en ninguna indicación médica, ni en ninguna guía, en ninguna parte. Doctor, hablando un poco, volviendo al tema del suicidio, ¿qué hay que hacer? Porque a veces se le carga al entorno, la responsabilidad, cómo no se dieron cuenta, como mucha carga, y a veces se le carga a la persona que está enferma con esas frases, pero date cuenta que tenés muchas cosas, mira qué linda es la vida. ¿Cómo se lo trata de cobarde incluso. Sí, tenés que afrontarla. ¿Cómo hay que hacer y cuándo consultar? ¿Cuándo uno consultar? Bueno, cuando hay una ideación suicida, alguien en la familia dice que se quiere suicidar, hay que llevarle a la consulta rápidamente. El que piense, que diga inclusive que bromee una persona con suicidio ya es motivo de consulta psiquiátrica. Y hay, por supuesto, casos muy peligrosos. Por ejemplo, si una persona está delirante son ideas, que tiene ideas que no están acorde con la realidad. Por ejemplo, los depresivos que deliran dicen ya vienen a buscarme, me van a matar, me van a torturar, yo luego no valgo para nada. Cuando uno se deprime por una razón de cómo se modifica la estructura interna, cómo uno ve el tiempo, los depresivos se sienten muy culpables de todo. Porque es como que el tiempo se detiene, miran hacia atrás y al mirar hacia atrás generalmente uno lo que ve son sus obras malas. Entonces yo soy culpable de todo, ya viene a buscarme, ya me van a matar. Y alucina, por ejemplo, que están trayendo un cajón y ese tipo de cosas. Esas personas están en una situación muy peligrosa y con alta posibilidad de suicidio. Están otras personas también que, por ejemplo, que tienen una enfermedad terminal, se les diagnostica un cáncer y entonces el oncólogo te dice, ¿por qué no le ves un poco? Al psiquiatra le llaman, no quiero que le veas porque le diagnosticamos por las dudas. Y uno va, habla con esa persona y ella te dice, no, está todo bien, no, ya acepta lo que me pasa y después se va a su casa y se elimina. Y entonces no es tan fácil el tema del suicidio.
Generalmente hay muchas organizaciones para la prevención del suicidio. Hay países que han hecho programas y cosas así, pero en la realidad muy pocos países han tenido reducción de las tasas de suicidio, muy pocos. Inclusive hay países, por ejemplo, donde hay mucha violencia y hay mucho suicidio, pero también hay países donde no hay violencia, no hay prácticamente cárceles, como Finlandia, países escandinavos, que a veces cierran los cárceles, no hay. Sin embargo, tienen tasas de suicidio altísimas. Doctor, además de agradecerle que esté aquí con nosotros compartiendo, queremos, para ir cerrando la entrevista, mostrar la siguiente placa con lugares a donde uno puede ir a consultar gratuitamente con psiquiatras. Usted nos va diciendo si de por ahí hace falta alguna. Tenemos ahí el hospital psiquiátrico, que decía usted, ahí brindan consultas gratuitas. Claro. Los 7 días de la semana, Avenida Venezuela, las 24 horas. Estamos compartiendo también el número de teléfono, que es el 021-293. Si podemos volver, por favor. Lo que tiene que ver con el psiquiátrico, 021-293-608. Además... Las 24 horas, pero eso es súper importante, ¿verdad? Totalmente. Que no hay horario para consultar. El siguiente, vamos a ver un poquito dónde se puede consultar. Consultas psiquiátricas gratuitas en el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, de lunes a viernes. Pueden comunicarse al 021-298-352. Es otro de los lugares. Y el siguiente, por favor. Hospital de Clínicas también. El agendamiento se da vía llamada telefónica al 0992-782-394. 92-782-394. Y el siguiente, Centro de Salud Mental del IPS. Esto sería solo para asegurados. Para asegurados. 0800 11 5000, 021 219 3000, Avenida Sacramento y Genaro Romero. Y por último, el siguiente lugar, consultas, reiteramos, psiquiátricas gratuitas del Sistema de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en Avenida Brasil, entre Manuel Domínguez y Fulgencio Remoreno, en Asunción, en el segundo piso. Brasil, entre Manuel Domínguez y Fulgencio Remoreno, o pueden llamar al 021-237-4514. Doctora, ¿usted dónde se le encuentra? Y bueno, ahí está el WhatsApp, pero ese no es mi número. No. Ese es el número acá de la línea. El suyo queremos saber. No, y el mío es el 81-959-111. Yo estoy en un grupo de psicoanalistas. Yo no soy psicoanalista, pero apoyo la idea y trabajo con ellos, que se ha creado una institución llamada, una especie de institución llamada dispensario psicoanalítico, donde se brindan consultas gratuitas o gratuitas en el caso que no se pueda pagar, o si no con un cobro muy preferencial, porque eso es importante, porque en los lugares citados generalmente lo que hay son tratamientos farmacológicos, pero en psiquiatría y en psicología, para el tratamiento de los trastornos mentales, lo más importante es el aspecto psicoterapéutico. Yo, por lo menos nosotros con un grupo de profesionales, pensamos que todos los pacientes tienen que recibir terapia y algunos con farmacología. Hay que bucear, hay que hacer trabajo de buceo, digo. Claro, porque lo que va a ayudar a solucionar el problema es la terapia. Los medicamentos van a reducir la sintomatología por un tiempo. Doctor, por último, reiterar por favor su número para consultas. 81-959-111. Okay. Yo sobre todo, ahí, por ejemplo, me gustaría derivarlo al dispensario psicoanalítico, a la gente que... Prometemos para otra charla también ese tema. Y gracias, doctor, por venir. Muy amable, súper interesante. La verdad que da para hablar muchísimo más, pero somos esclavos del tiempo. Claro, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Les deseo, como yo digo, feliz
Navidad, Año Nuevo y Reyes. Igualmente. Y le agrego jojo. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Espectacular, Felicidades súper por- interesante. Exactamente. Hacemos breve pausa.